reformar de manera integral a la Ley Minera de México para tener un desarrollo más moderno de la minería, pero sobre todo más justo, más equitativo, con más respeto a la explotación de los recursos minerales del subsuelo, propiedad de la nación, de las comunidades, de los trabajadores y del medio ambiente. Y finalmente, como es del conocimiento de todos, el viernes pasado la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de reforma a esta iniciativa de ley que había presentado el Ejecutivo y que lo analizaron, le hicieron algunas modificaciones, pero finalmente fue aprobada, se turnó a la Cámara de Senadores. En realidad sí tuvimos poco tiempo para discutirla, pero ya más o menos conocíamos el contenido, sobre todo en las reformas y los temas importantes, lo que es de beneficio para el país, lo que es de beneficio para todos los sectores involucrados, lo que es de beneficio incluso para las propias empresas que se resisten, las grandes empresas mineras de este país, a esta reforma y a estos cambios. Y hoy en la mañana tuvimos la reunión de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado de la República, junto con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, para discutir, analizar y aprobar en su caso esta reforma a la ley. El problema principal que teníamos enfrente es el tiempo disponible, no para la discusión, sino para la aprobación, porque la intención era aprobar esta reforma a la ley y las consideraciones que hubieran quedado pendientes, ya sea las que modificaron en la Cámara de Diputados el viernes pasado o algunas adicionales que surgieran, pudiera convocarse en un periodo de agosto, septiembre, a reuniones de Parlamento abierto, discutirlo y hacer las modificaciones o adecuaciones necesarias a la ley, o incluso reformar la ley que estuviéramos aprobando hoy. O sea, la reforma sobre la reforma es válido y se puede hacer. Sin embargo, hoy en la reunión comenzaron a surgir una serie de opiniones, sobre todo los representantes de los partidos de oposición, que son la mayoría de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y a cuestionar que era muy poco tiempo, que había muchos puntos que había que discutir y expresar un puritanismo así jurídico, legaloide, de que esto había que discutirlo, había muchos temas, que si la Corte eventualmente podría echarlo abajo y anticipando el problema, la solución. Esta ley, aún con las modificaciones que hicieron los diputados, es bastante positiva para reformar la ley actual. Por cierto, la cual no se modificaba desde 1992 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que fue totalmente a favor de las empresas. 31 años sin modificar esta ley. Era necesario modificarla. Se hizo la discusión, el análisis y comenzaron las opiniones y las presiones de todos lados. Seguramente las grandes empresas mineras de este país comenzaron a expresar o a hacer sentir sus presiones de que no querían cambiar ni modificar esta ley ante las diferentes instancias que tuvieron acceso con los partidos de oposición, con algunas otras organizaciones políticas, quizás hasta con funcionarios de gobierno, no lo sabemos con claridad, pero eso se va a saber muy pronto. Lo que sucedió fue que finalmente propusieron que mejor se declarara en comisión permanente el análisis, la discusión y la aprobación de esta ley, en lugar de aprobarla hoy, como era la intención y como se había planeado, y no esperar a tener un Parlamento abierto y discusiones hacia agosto, septiembre o en la fecha que se estableciera y que fuera más conveniente. Entonces, todo lo positivo de esta ley queda ahorita en suspenso. Hay puntos que sí pueden mejorarse, pero para eso son los parlamentos, nada más que una vez que tengamos un marco legal diferente. Y esto pues fue lo que no sucedió hoy. Entonces se suspendió, se quedó en declararse las Comisiones Unidas de Minería y Estudios Legislativos Segundos en sesión permanente o en comisión permanente y veremos qué va a suceder. Pero por el tiempo disponible que tenemos aquí en el Senado de la República, pues vamos a ver si se logra de aquí al jueves algo así aprobar esta ley, lo cual se ve difícil. Hay muchas. Aquí quiero decir algo muy importante.
Se ha expresado que se hicieron las consultas con todas las organizaciones involucradas y que participan, y no es así. Quiero precisar esto muy bien. Se consultó solamente con las grandes empresas mineras que detentan la mayoría de la riqueza de este país y con empresas extranjeras probablemente, canadienses o americanas. No se consultó con los trabajadores, que somos los directamente involucrados y afectados cuando hay algún problema en la minería, y las familias. No se consultó con las comunidades, que enseguida son afectadas cuando hay un problema, una tragedia, una catástrofe en la minería, y ni siquiera se consultó con los pequeños y medianos empresarios mineros. O sea, fue la consulta hasta arriba, en privado, en secreto, y pues finalmente se llegó a esta decisión. Es muy lamentable que esto suceda cuando ya todos estábamos aparentemente de acuerdo en que lo íbamos a aprobar el día de hoy, y pues quede la indefinición hasta ahora. Si esto se retrasa y se va hasta septiembre, pues van a comenzar a seguir presionando las empresas, los extranjeros, las grandes empresas, para que no se apruebe nunca. No quieren salir de sus privilegios, de la situación cómoda con la que han estado explotando los recursos naturales del país y a la mano de obra. Por eso los grandes capitales de este país, los hombres más ricos de este país son empresarios mineros. Todas las concesiones que han tenido y facilidades que les dieron desde 1992 en el gobierno de Salinas de Gortari hasta la fecha actual. Por eso era necesario modificarlo. Entonces seguiremos nosotros los que apoyamos esta medida de continuar, de que se apruebe en esta misma semana, si no, esto se va a prolongar y no sabemos qué suceda. Se va a mezclar con los tiempos políticos del país, seguramente de aquí a septiembre, octubre, y a lo mejor se complica todavía mucho más. Y sería perder una oportunidad histórica de haber mejorado la consulta a las comunidades, todos los efectos positivos que hay, que podría con mucho gusto comentar, o cualquiera de mis compañeras o compañeros senadores, y es simplemente decir que es muy lamentable lo que sucedió, pero queríamos darlo a conocer nosotros directamente. Gracias. Sí, el senador César Cravioto hará uso de la palabra. Está claro que la oposición, que la derecha, que los que malgobernaron el país durante 90 años, o sea, el PRI y el PAN, no quiere que salga esta ley, porque sus intereses es entregar nuestros recursos naturales a la empresa privada. Pero hoy las condiciones en este Senado de la República nos dan los votos suficientes con los senadores del movimiento para sacar esta ley. No debemos de permitir que la presión de los intereses de las grandes corporaciones mineras se impongan a la voluntad popular que nos mandató transformar este país. No debemos de permitir que esos duendes que andan en los congresos, que ya hicieron sus maldades, por cierto, en la Cámara de Diputados, y que modificaron la iniciativa que mandó el presidente de la República, ahora quieran parar esta ley en la Cámara de Senadores. Por supuesto que el dictamen que nos mandó la Cámara de Diputados no fue el mejor, pero es mucho mejor que la ley actual vigente. Por eso decimos, bueno, pues ni modo, que ya se apruebe así, aunque después intentemos mejorar lo que cambiaron en la Cámara de Diputados, pero lo que no debemos de permitir es que se empantane con argucias legaloides, con argucias legislativas de que hay que modificar algunas cosas en la
exposición de motivos. Esa ley tiene que salir antes del 30 de abril. No estamos dispuestos a que nos digan ya no nos dieron los tiempos. No estamos dispuestos a que nos digan pues se enredó y ahora a ver si en un periodo extraordinario o en el próximo periodo ordinario de sesiones. Es una responsabilidad que tenemos las senadoras y los senadores del movimiento para empujar esta ley. Es claro que senadores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural no quieren que se mueva ningún interés de las grandes empresas mineras de este país. Quienes tenemos la responsabilidad de sacar, de empujar esta ley, somos las senadoras y los senadores del movimiento. Yo hago un llamado muy respetuoso a nuestras compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, del Partido Encuentro Social, del grupo parlamentario del Partido Verde y por supuesto de la mayoría de Morena, porque las presidencias de las dos comisiones dictaminadoras están en Morena y están en el PT. Por favor, no le fallemos al pueblo de México, no le fallemos al proceso de transformación que encabeza el presidente López Obrador, que ha estado empujando para que los intereses de las mineras no estén por encima de los intereses de las comunidades de nuestro país, no estén por encima de los intereses de cuidar nuestros recursos naturales o de explotar los recursos naturales, pero de manera mucho más racional. Hay una sombra tenebrosa ahí como Harry Potter, que de repente aquí empieza a hacer maldades en el Senado de la República para que las cosas no salgan. Nosotros vamos a empujar de aquí hasta que acabe el periodo ordinario de sesiones para que salga esta ley minera. Que no digan que no había tiempo. Si no, pues así como lo hizo el PAN, tomaron la tribuna con su mantota de que hoy lo del INAI, pues nosotros podemos hacer lo mismo, las senadoras y los senadores que respaldamos el movimiento de transformación del país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. La senadora Gloria Sánchez quiere hacer algunos comentarios. Gracias, compañero. Yo voy a empezar pidiéndoles a ustedes, a los medios de comunicación, que nos ayuden a difundir cuáles son las razones de Morena para aprobar esta minuta que vino de la Cámara de Diputados, aunque no satisface plenamente lo que nosotros quisiéramos lograr. Quiero decir, en primer lugar, yo soy integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y el tema de la ley minera se relaciona también con la nueva Ley General de Aguas que estamos procesando. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de que tanto la minería como el agua son dos riquezas fundamentales para el país y que tenemos que saberlas administrar, que tenemos que cuidarlas y que tenemos que aprovecharlas en beneficio del pueblo. El pueblo es el que está clamando tanto por una nueva Ley General de Aguas como por una nueva ley de minería. Y el proyecto habla de las dos cosas, de la minería y del agua. Miren ustedes,
Aquí, entre nosotros los senadores, quien sabe de minería desde abajo y del sufrimiento de los trabajadores es nuestro compañero el senador Napoleón Gómez Urrutia, porque tiene una vida entregada a ese tema y porque conoce y ayuda a la organización de los trabajadores. Por otro lado, quiero decirles que otra persona que conoce a fondo el sentir del pueblo de México es el presidente de la República, y que por esa razón le está dando todo el peso, toda la importancia al tema de la minería, que ha estado en manos de los empresarios transnacionales y también nacionales, que bien sabemos sus nombres. Por esa razón él mandó esa iniciativa tan importante, que tenía conceptos que abarcan el problema en su totalidad, y la mandó preferente. Y entonces en la Cámara de Diputados empezó el debate y empezaron a modificarle algunas cosas. A nosotros nos hubiera encantado que se respetara tal cual. No fue así. Sin embargo, la minuta que llegó la analizamos. Ustedes tienen que saber que la tenemos perfectamente estudiada y que tenemos un cuadro comparativo de todo lo que pudo aprobarse, que se aprobó en diputados, y lo que quedó pendiente. Y nosotros decidimos, bueno, la ley actual de minería está muy mal, hay que cambiarla. Viene no a nuestro gusto la minuta, pero es mejor que la actual, menos mal que la actual. Vamos a aprobarla y vamos a sacarla ya, porque es una demanda popular. Y después podemos mejorarla haciendo parlamentos abiertos, seminarios, etcétera. Pero vamos a darle respuesta ya a esa urgencia que tiene el pueblo. Y por esa razón nos preocupa que haya sido aquí en el Senado, que se haya declarado, como quien dice, en suspenso, en permanente. Ya no hay mucho tiempo, compañeros, eso tienen que saber ustedes, que ya no hay mucho tiempo. Y entonces la comisión que se declaró en permanente, pues a lo mejor tendrá que trabajar de noche y de día y de madrugada, pero sacar adelante este dictamen, aprobándolo, sí, pero ya no postergándolo. Eso es lo que yo quisiera que ustedes captaran muy bien, que más que otra cosa lo que importa es darle respuesta al pueblo, que es lo que está esperando de nosotros. Nosotros los estamos representando, para eso estamos aquí, no para representar a las grandes empresas que ya están demasiado ricas. Entonces, por favor, ayúdennos a difundir correctamente esta información, porque va a haber distorsiones. Y no hay razón para las distorsiones. Ya está bastante claro el problema y bastante clara la solución. Muchas gracias. La senadora Citlali hará unos comentarios breves y luego podemos pasar a la sesión de preguntas de ustedes, por favor. Sí, gracias. Seré muy breve en realidad, porque aquí también está la organización Cambiemos la Minería Ya, la ley de minería, y también poder darles la palabra. Solo agregar algo, pedirles a las y los representantes de los medios de comunicación a que nos ayuden a hacer un llamado a la ciudadanía a que esté al pendiente de esta votación. No entendemos, entendemos que hay intereses que empujan a los representantes del PRIAN por encima de los intereses del pueblo y de la nación, y que los ojos de la ciudadanía estén en la toma de decisiones de los próximos días antes de que acabe el periodo es de profunda relevancia, porque también, decirlo claro, la vigilancia de la ciudadanía, incluso con los integrantes del movimiento de la transformación, nos permitirá saber
quién representa de verdad los intereses de la gente. Solo es muy claro, estás del lado de los intereses de las mineras, de estas grandes empresas que han dañado nuestras comunidades, que han contaminado nuestros ríos, que han desplazado comunidades, que han generado riqueza a costa de nuestra propia riqueza nacional, o estar del lado de los intereses de la gente, de las comunidades indígenas, de los pueblos, que es lo que representa esta ley. Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía que esté vigilante de que se apruebe ya esta minuta que viene de la Cámara de Diputados, que son reformas a la ley minera, antes de que acabe el periodo de sesiones, porque sabemos que es ahora o más adelante se complicará. Entonces, pues sin más, yo eso es lo que quería agregar, y no sé si le damos la palabra a alguna de las… Sí, a los de la asociación. Creo que está No, aquí está. Betty Olivera. Ella va a hablar. Sí. Olivera. Va a dirigir unas palabras breves la compañera Beatriz Olivera de la Asociación Ley Minera Ya. Muchas gracias. Buenas tardes. A nombre de nuestra colectiva Cambiémosla Ya, reiteramos nuestro profundo rechazo a las estrategias dilatorias que han empleado algunos senadores en esta reunión que acabaron de tener hace un momento para llevar la discusión de esta importante iniciativa a sesión permanente. No son más que estrategias dilatorias, y queremos que sepan, senadoras y senadores, que desde las comunidades, desde los pueblos y desde la sociedad civil los estamos observando. Sabemos quiénes aplauden a las mineras, sabemos quiénes representan aquí a las cámaras empresariales. Y en ese sentido, hacemos un llamado urgente para que puedan dictaminar esta iniciativa en los términos en los que fue aprobada por la Cámara de Diputados de manera inmediata, para que no cedan a las presiones de la CONCAMIN ni de la CAMIMEX. Hacemos un llamado a que no se dejen convencer, a que no se dejen maicear. Ustedes nos representan al pueblo, no a las empresas, que les quede bien claro. Esta iniciativa es perfectible, claro que sí, falta el tema del agua, faltan otros temas ambientales, pero como está, representa un gran avance para los pueblos. Así de mala es la situación de la minería en México, así son los impactos que han provocado, así son los daños que ocasionan las empresas mineras y la impunidad con la que operan. Así que desde nuestra colectiva, desde los pueblos y comunidades afectadas, desde la academia, desde la sociedad civil, les hacemos ese llamado: no se dejen convencer, no se dejen maicear. Aprueben esta iniciativa en los términos en los que se establece, en los que estableció y aprobó la Cámara de Diputados. ¡Cambiémosla ya! ¡Cambiémosla ya! ¡Cambiémosla ya! Muy bien, pues procedemos a la sesión de preguntas, por favor. Gracias. Claro que sí, senador. La primera pregunta es de Andrea Becerril, de La Jornada. Gracias, buenas tardes. A propósito de lo que decía la senadora Citlali de que hay que convencer a la ciudadanía, yo le quería decir a ella, o preguntarles, porque quedó muy claro que realmente el enemigo lo tienen dentro. Los dos presidentes de las comisiones dictaminadoras, que son Giovanna Bañuelos del PT y Rafael Espino de Morena, ellos son los que aceptaron, se prestaron a esta propuesta que empezaron a manejar desde el Verde, de que se declare en sesión permanente, cuando inicialmente todo el mundo argumentó que había que aprobarla, por lo que ustedes acaban de decir. Entonces, en base a eso, ¿cómo le van a hacer si la comisión que ellos presiden está en ese plan de dilatarlo? Y preguntarles si hay senadores realmente, si habría nombres de quienes están prestando este cabildeo de las grandes empresas para hacer todavía más cambios de los que ya lograron en diputados. Muchas gracias, Andrea. Le voy a pedir al senador José Narro, quiere contestar, dar respuesta a estas preguntas y con mucho gusto seguimos ampliando los comentarios y las respuestas. Queremos comentar que en 92 se hicieron cambios a 3 leyes importantes: a la ley agraria, a la ley de aguas nacionales y a la ley minera.
en el 92, que después se declaró la minería como actividad preferente en tiempos de Peña Nieto, sobre el resto de las actividades que eran parte de la tradición y de las costumbres de los pueblos, sobre todo pueblos indígenas, dándole el derecho a las mineras de tener casi la posibilidad de la expropiación de esas tierras. También queremos decirles que esto llevó a que de 190,000 millones de hectáreas que tiene el país, 120,000 millones de hectáreas fueran concesionadas a las empresas mineras, cerca del 60% del territorio nacional. Hoy y con concesiones de 50 años, prorrogables otros 50 años. Muchas de estas mineras han probado la devastación de los recursos naturales y del agua. Hoy por eso es de vital importancia para el medio ambiente, para una actividad minera sustentable y responsable, cambiar y modificar la ley por el bien del planeta y por el bien de México. Esta propuesta respeta, esta propuesta que ya de alguna forma le quita lo preferente a la actividad minera, que es muy importante. Suspende que la actividad minera o que las concesiones mineras se puedan llevar a cabo en las áreas nacionales protegidas, en las áreas de submarino, en donde hay estrés hídrico, y las concesiones sí se pueden ratificar, pero el Estado mantiene el control y puede quitarle la concesión cuando aquellas empresas no cumplen con los trabajadores o con las comunidades. Y las comunidades indígenas se les ratifica su mandato, su derecho a la consulta, que es tan importante. Por eso es muy importante que esta reforma pase lo más pronto posible y que no se siga dilatando. Es claro que hay muchos intereses. Es claro que hoy en la misma comisión, los que fueron a la comisión hoy en la mañana, a la reunión de comisiones conjuntas de minería y de estudios legislativos segunda, ahí estaban representantes de las mineras en esa reunión. Ahí los vimos. Por eso están ellos preocupados, porque van a ver que sus privilegios y sus acciones que se llevaban siempre en demérito del país, de la patria, del medio ambiente, del agua y de las comunidades, hoy se va a permitir que esto sea acotado para que se respeten los derechos de los pueblos, de las comunidades y de los trabajadores, el derecho del agua y el derecho al medio ambiente. Por eso es muy importante que aprobemos esto. Alguien los invitó para que estuvieran ahí presentes, alguien los dejó pasar, no tenemos información de quién, pero pues suponemos. Nosotros queremos nada más señalar esto como elemento y decirles que estamos totalmente decididos a dar la batalla para que esta ley minera se resuelva y pase lo más pronto posible. Muchas gracias. ¿Aún con el enemigo en casa, senador? ¿Aún con el enemigo en casa? ¿Qué era la pregunta? Le hacemos un llamado al senador Espino y a la senadora Bañuelos a que convoquen de inmediato, a que se reanuden los trabajos de estas comisiones unidas para que salga el dictamen. Así de claro. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Vale, pero creo que iba a decir algo más, ¿no? No, ya, pues es lo que quería escuchar Pues creo que con eso, que le respondiéramos creo que con eso está en alguna medida claro lo que les quería preguntar, pero lo otro también es el tema de las organizaciones. ¿Qué otras cosas están buscando quitarle a esta ley aquí en esta comisión previo a lo que es que se suba al pleno, senador? ¿Cómo? ¿Qué otras cuestiones le quieren quitar? Queremos que pase tal cual como la mandó la Cámara de Diputados, para que se lo mandemos al Ejecutivo, lo promulgue. Y después tenemos 3 meses, mayo, junio, julio, 4 meses. Y para que en septiembre busquemos mejorar lo que le cambiaron en diputados. Pero queremos que pase tal cual como nos la mandaron en diputados, para que no se nos enrede más el tema. Pero me refiero a qué es lo que quieren quitar los que están ahorita aquí en las comisiones de las empresas. ¿Qué otra cosa quieren modificar los cabilderos que están en las comisiones? Bueno, a mí lo que me dijeron es que nada más exposición de motivos. Está bien, pero eso se puede hacer muy rápido. O sea, vaya, no queremos
que se usen pretextos para que no se apruebe en comisiones. Hoy hay las condiciones para que se haga. Entonces, no le queremos meter más enredo al asunto para que no pase en este periodo de sesión. Ok. Sí, por favor. Gracias. Gracias. Difícilmente yo ocupo este espacio y agradezco mucho su pregunta porque es muy importante también de la compañera de la jornada. Todavía no hemos perdido, es un impas. Estamos en comisión permanente y vamos a apoyar la ley. Es una obligación y un tema de justicia social. Respecto a lo que usted pregunta, compañero, es muy importante. Esta ley tiene le da la obligación a todos los concesionarios de entregar un porcentaje que equivale al 5% de todo el usufructo para las comunidades. Es una ley con perspectiva de derechos humanos y de justicia social que tanto necesitamos. ¿Quién va a querer repartir de su riqueza? Precisamente por eso no quieren que la pasemos. Esta ley tiene, como lo dijo la senadora Gloria, un elemento muy importante, que es que el agua, si hay estrés hídrico o hay carencia del elemento, se tiene que quitar la concesión, y el agua es siempre para uso humano. El agua es absolutamente fundamental para la industria minera. Si a las poblaciones les quitamos el agua, las matamos. Entonces, no quieren repartir el agua, no quieren repartir la riqueza, no quieren avanzar con un enfoque de derechos, quieren seguir ganando y ganando y ganando y ganando. Y vaya, hay que poner un freno, por eso estamos aquí. Y quiero decirle desde este espacio a los presidentes municipales de Chihuahua, que se han encargado de dar desinformación a todos los pueblos mineros, como Santa Bárbara, como El Oro, como todos aquellos que tienen a nuestras mineras y nuestros mineros a cielo abierto y dentro de la tierra, sus trabajos están seguros. No se dejen engañar. Esta es una ley para todos. Esta es una ley que cuida el ambiente, esta es una ley que cuida el agua, esta es una ley que reparte la riqueza, esta es una ley necesaria. Votémosla ya. Okay. Gracias, senador. La senadora Antares Vázquez quiere hacer un breve comentario en relación a las preguntas, ¿no? Por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Para aclarar un poco más para el pueblo de México, ¿por qué no quieren que se apruebe los señores de las mineras? Primero, como ustedes saben, el 60% del territorio nacional fue concesionado a las empresas mineras, 60%. Gente que ha vivido por familias que tienen siglos viviendo en esas regiones, de pronto se dan cuenta que ya les expropian sus tierras porque se otorgó la concesión a una minera que está explotando aparte sus recursos, que viven en casas cuarteadas con las detonaciones, que no tienen agua y que además no hay manera de revocar las concesiones, no hay manera, conforme a la ley que está vigente hoy, de que se prioricen los derechos humanos de las comunidades. Entonces, esta ley, con todas las modificaciones, ofrece la posibilidad de revocar concesiones cuando se violenta los derechos humanos de las personas. Ofrece la posibilidad que no existe hoy de que se consulte a las comunidades que han sido tan violentadas. En Guanajuato los pueblos mineros viven en la zozobra de que se les caigan sus casas que están cuarteadas por las detonaciones de las minas, de que las presas de Jales no les contaminen ahí también todo su ambiente, que así viven enfermos de mil cosas. Entonces, por eso es tan importante la aprobación de esta ya. Claro que hay intereses, no quieren perder ni medio centavo. Hoy lo que pagan de impuesto es 16 pesos, nos decía Napoleón, 16 pesos por hectárea cada 6 meses.
Entonces no quieren dar el 5% que corresponde a esos pueblos mineros que están abandonados de todo. Entonces esa es la importancia y es muy importante que ustedes lo difundan para que el pueblo de México sepa de qué estamos hablando. Gracias. Gracias, senador. Gracias. Sí. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Qué tal? Senador, cuando usted refiere que hubo cabilderos, se toca el tema de algunas empresas, ¿qué empresas estuvieron presentes hoy tratando de frenar esto? Y le pregunto a la organización de Cambiemos la Ley Minera, si ustedes tienen información de que la presidenta de la Comisión de Minera, Giovanna Bañuelos, o el del Verde, está teniendo algún tipo de negociaciones con las empresas, por favor. Bueno, no estuvimos presentes, no participamos, no nos invitaron a las reuniones con las empresas. No sabemos cuáles, pero sí la Cámara Minera, que representa a las grandes empresas mineras del país. La Cámara Minera normalmente la preside un funcionario de Grupo México o un funcionario de Peñoles, de vez en cuando le dan oportunidad a algún otro funcionario de alguna empresa minera. Entonces son los intereses de las grandes empresas. La Cámara Minera es el instrumento de las grandes empresas para anunciar, denunciar sus intereses y defenderlos. Entonces, pero en concreto no sé cuáles, pero las empresas son las mismas, los grandes empresarios mineros de este país, nacionales y extranjeros. Y luego comenzaron a utilizar que las empresas canadienses y que los americanos también estaban muy preocupados que iban a frenar la inversión y todos los argumentos que utilizan, que se va a afectar el Tratado de Libre Comercio, que se va a reducir la inversión y el empleo, algo que dijeron cuando se prohibió el outsourcing, que han repetido constantemente sus estrategias. Eso no existe. Entonces, bueno, pues la verdad son estas mismas empresas las que han estado detrás de estos intereses que expresó la Cámara Minera y que probablemente fueron apoyadas por la CONCAMIN o el Consejo Coordinador Empresarial o no sé cuáles de las organizaciones, la Coparmex probablemente también. Y la pregunta a la organización, por favor. A ver, ¿quién habla? ¿A quién? Sí, pues mire, ahorita en la reunión que se tuvo, estuvo la CONCAMIN, la Cámara Minera, que siempre ha seguido todo el proceso desde que estuvimos en Cámara de Diputados, con sus cabilderos entraban hasta todas las sesiones, acuerdos del más alto nivel, ahí estaban, ya los conocemos muy bien. Sobre lo que nos pregunta en específico de la senadora Bañuelos, no tenemos conocimiento, no obstante, sí fue hoy muy claro, y ustedes lo pueden ver en la transmisión que se hizo de la reunión, como algunos senadores, como el senador Mancera y el senador Cepeda, pues fueron incluso aplaudidos por representantes de estas cámaras empresariales. Entonces yo con eso respondería a su pregunta. Gracias. Finalmente, senador Cravioto, o quien quiera responder respecto de Morena, ¿no creen que se está repitiendo la misma técnica que pasó con la prohibición del glifosato? ¿La están aplicando nuevamente en este caso para la minería? Es muy claro que para que entren los invitados a una reunión de comisiones, generalmente tienen que tener el aval de los presidentes de las comisiones, de uno de los presidentes de las comisiones. Entonces nosotros lo que queremos es pedirle a los presidentes de estas comisiones que paren el cabildeo y que instalen la comisión lo más breve posible, o sea, ya, para poder pasar ya al dictamen correspondiente, para poder ya pasar al debate y a la aprobación de este dictamen y evitar que estos cabilderos sigan tratando de minar y de alguna forma de corromper la defensa que se tiene que hacer por parte de este Senado del interés nacional, del interés público, por encima de los intereses y de los privilegios de algunos particulares. Muchas gracias. Esto es mucho peor que lo del glifosato. ¿Por qué? Porque lo del glifosato hay un tema que sí está en discusión y que es real, de que si hay otros pesticidas que tengan otro tipo de sustancias que puedan atender a la industria, que eso es una discusión real. Aquí no hay absolutamente ningún tema de fondo, es el típica argumentos que porque hay que mejorar la redacción nos llevan a un impasse. Aquí no aceptamos eso.
que se apruebe ya, que se apruebe en las comisiones unidas, que se apruebe en el Pleno y ya tendremos 4 meses para mejorar esta ley, pero una vez que lo promulgue el Ejecutivo. Pues no tendríamos más preguntas registradas. Muy bien, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Gracias. Buenas tardes. De que